Buenas tardes. Bueno, pues vamos a grabar este vídeo. Mirad, como quiero enseñar una cosa, aprovecho que está comiendo aquí ese macho de mosaico y ese Gloucester. Son reproductores de este año que les tengo ya en descanso. Mirad, estoy probando este comedero, que la verdad es que está muy bien, tiene mucha capacidad, es de Moldesave, o sea que, bueno, pues ya sabéis que esta gente hace cosas que están bastante bien. Y bueno, me dio por comprarle, a ver si a una mano lo puedo sacar. No me quiero liar, perdonad, Ahora va a sonar un golpe, vamos a poner que sea lo menos fuerte. Venga, vale. Mirad, este cacharro tiene bastante capacidad. Según lo que yo he calculado, pues me da para 4 comederos, que era lo que yo tenía en esto de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues como veis queda bastante bien y los pájaros se comen esto de vicio, ¿vale? Y además, como lo comen un poquito más dentro, no me está manchando como otros comederos, ¿vale? Este está muy bien. No sé, me ha gustado. De hecho, lo que he hecho ya es comprarme otros como este para sustituir. Si veis, aquí tengo solamente gris y gris. Pero los 4 comederos, que por ejemplo la de arriba tiene, ¿veis? 2 y 2, lo he sustituido por este de aquí, ¿vale? Y la capacidad es esta, la de 4 comederos, incluso un poquito más. Viene muy bien y quiero hacer eso, ¿vale? Porque yo pienso que con 3-4 comederos de esos por jaula, lo tenemos cubierto para toda la semana seguro, de sobra, ¿vale? Así es que así lo voy a hacer, ¿vale? Y luego también de Moldesave he probado, creo que eso lo enseñé, bueno, creo que puse una foto por Instagram, he probado esto. Estos recipientes también son bañera, ¿vale? No sé cómo lo llaman a esto. Bueno, el caso es que este cacharrito yo lo estoy utilizando para poner aquí el Fast Multipower con la pasta o con el sustituto de germinado o con pienso, incluso lo he mezclado yo, que empasta bastante bien. ¿Y qué hago? Bueno, pues en estos módulos, que son de 60 por 5, ¿vale? Pues estoy colocando 2 y se lo beben, ¿vale? Esto se lo dejo el fin de por ahí. Sabéis que el fin de semana lo preparo y la verdad es que muy bien. Bueno, tampoco es que sea fin de semana siempre. Si un día me apetece y es miércoles y estoy aburrido y me apetece hacerlo, pues cojo y se lo hago y también se lo pongo, ¿vale? Pero que por norma siempre es el fin de semana. Y entonces estas 2 cositas de Moldesave las he probado y me están gustando. Así es que he hecho un pedido de más de estos y otros comederos, esos recipientes. Son comedero bañera, lo venden así, ¿vale? Y bueno, quería simplemente enseñaros. Hay una cosa que está mal para mis jaulas, para mi gusto, ¿vale? Que es esto. ¿Veis cómo aquí tiene una pestañita? Y aquí tenía otra. Bueno, pues yo le he tenido que cortar esta. ¿Por qué? Porque yo este comedero le uso para ponerlo aquí. Entonces, al meterlo, me chocaba esta pestaña con este perfil blanco y se quedaba torcido, ¿vale? Entonces, ahora al cortarlo encaja perfecto. Solamente le pongo esa pega, pero esa pega se la pongo por mis jaulas, nada más. Con otras jaulas irá niquelado, ¿vale? Pero bueno, pues yo le he tenido que cortar eso. Y por ejemplo, si le pongo a este lado, pues el comedero que sea para este lado, este comedero por cierto se llama Apolo, ¿vale? A este lado, pues le tendré que cortar la patilla de la izquierda para que no me dé con esta, ¿vale? Por lo demás, fenomenal. He comprado algunos bebederos más de estos para poner alguno más que tengo todavía, porque como veis en este lado estos son más pequeñitos. Por aquí tengo algunos pequeñitos que también ahora voy a quitar. Y en los mosaicos que tenía un macho para, creo que eran 4 hembras, bueno, pues esa puso con huevos que tiene pisados. Y aquí hay otra que ahora se ha salido del nido, que está por ahí porque les he estado incordiando, que también tiene huevos, no sé si están pisados. Entonces, he cogido y he puesto al macho arriba con otras 3 hembras, que las he visto que están bien. A ver qué pasa con ellas, a ver si también a una o 2 me hacen nido. Ahora les pondré pelo, ¿vale? Y estas de aquí, pues ya que saquen esa nidada. Hay una que no ha hecho nido, esa ya la dejo aquí que mude tranquilamente, o si no, le paso a este lado con las demás hembras. Estos Gloucester de aquí siguen todavía R que R con la cría, se arrancaban pelos, entonces
para que se quite pelos la hembra. Bueno, pues le he puesto pelo y me ha hecho otra vez enseguida el nido y la verdad es que seguramente me haga otra puesta. No sé si va a estar pisada porque el macho no le veo ya con muchas ganas, pero bueno. Luego aquí esta hembrita sacó un pichón que de mosaico, ahí le tengo bastante cabezón, a ver si lo puedo enseñar un poco mejor. Ahí está el tío, ¿vale? Está muy bien, hoy he estado todo el día fuera, si es que he llegado ahora le he puesto un poquito de pasta porque estaba el pobre sin pasta, todo solo a pienso, que no está mal, pero bueno. Y este Gloucester, mira cómo está ahí buscando su comedero. Ahora te le pongo, con una mano no puedo, ¿vale? Y nada, la verdad es que, bueno, pues cada día que pasa más contento con el tema de estar mudando a oscuras este año. Yo creo que muy bien, ¿vale? Vamos a ver, voy a encender aquí con vosotros y echamos un vistacillo a ver cómo van las cosas. Ya sabéis que esto, los grandes maestros dicen que no hay que molestarles, ¿vale? Pero bueno, también hay que disfrutar un poquillo de los pájaros y a mí me gusta mucho. Mira cómo se espabilan cuando le damos la luz y ahí vienen los problemas. Bueno, pues aquí, en esta jaula, como veis, y hay algunos que están cogiendo el color, el pigmento. Estoy muy contento con el pigmento de este año. He vuelto a hacer la mezcla que yo hacía siempre y me gusta mucho. Mirad ese nevado, qué bonito es. Ese nevado de ahí, muy chulo. Se me gusta. A ver si pigmenta del todo bien. O en la leche que se pone el móvil tonto. A ver, puerta. Vamos a ver si nos deja. Ahí. Mirad qué chulo. A ver si no se me estropea. Que... Uy, tiene una pluma de la cola naranja. Que puede ser pigmento o puede ser que se ha picado y le ha salido naranja. Bueno. A ver... No me jodas. Esto es lo difícil de estos pájaros. Nada, sí, está pigmentada. O sea, no es pigmento que se haya manchado. Está pigmentada. ¿Veis? Ese pájaro ya no vale. Bueno, pero da igual, vale para criar, no vale para concurso, pero vale para criar. Y luego por aquí pues tengo algunos mosaicos que están pigmentados también bien. Este de abajo, hay alguno por allí, alguna hembrita. Bueno, mosaicos sabéis que este año no tengo muchas esperanzas porque he sacado muy poquitos. Pero bueno, no está mal. ¿Veis cómo se pican? Es que es darles la luz, se espabilan y las liamos. ¿Veis? Esas peleas... Y esa actividad al final es lo que hace que se fastidien los pájaros. Así es que vamos a apagar, porque es que es así, ¿vale? Voy a encender el módulo de arriba. A una mano todo es complicado, ¿eh? Hay mucho pájaro repasando ya, me tengo que poner un día a clasificar machos y hembras. Mirad. Aquí tenemos Gloucester y amarillos mosaicos, también ya en muda avanzada, aunque sabéis que los Gloucester hasta que no pase tiempo no se ven, pero bueno, aquí los tenemos. La verdad es que ese es mi predilección, ese de ahí, me encanta, es muy chulo, muy bonito. A ver si muda bien. Este corona se estira mucho, pero bueno, también es tiempo de eso, hay que esperar luego a que muden. Ese de ahí está muy bonito también. Bueno, pues creo que esos son hembritas. Vamos a ver qué tal. Mirad, la pajarita esa que tenía huevos también se ha metido ya. Vale. Y bueno, poco más que comentaros, la verdad. Aquí tenemos todos ya en descanso de sobreaño y voy a empezar ya a ceder pájaros. Sé que es un riesgo, porque muchas veces... Vamos a apagar el módulo de abajo. Cuando cedes tan pronto, pues te puedes quitar algo que de verdad te hubieses quedado con ello más adelante. Pero también es una buena época ya de dejar un poco las jaulas más descargadas y que muden más tranquilamente los que te quieres quedar. Entonces, como tampoco quiero el año que viene criar exageradamente, no voy a echar tantas parejas como este año. Bueno, eso lo decimos siempre, todos los años y todos, aunque luego sea mentira. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo de verdad. Entonces, vamos a ver si conseguimos quitarnos cuanto antes un número de pájaros importantes, ¿vale? Luego, pues bueno, poca cosa. Por aquí ya sabéis que tengo hembras. Aquí están las parejas de ghoul, que por cierto tenía un macho en cuarentena, pero no me ha aguantado nada. Le he metido ya con su
tu hembra. Sé que esto no se debe, los que criáis diamantes de Gull, sé que los machos deberían estar por un lado y las hembras por otro, pero no tengo yo mucho espacio para ello. Tampoco quiero que dos machos juntos estén mudando, porque entiendo que pasa lo mismo que con los canarios, que si tú metes en una jaula 5 machos se pegan menos que si son 2, porque se pueden encelar uno con otro y la liamos. Así es que lo voy a dejar así y ya está. Como esto tampoco es mi gama, mi especie a criar, pues bueno, tampoco pasa nada. Y luego por aquí pues también tengo pajarillos que están en su muda, ¿veis? Pero que están prácticamente todos, si no todos, descartados por algún motivo. Ojo, no descartados de que me quede con ellos. Descartados de cara a concurso, ¿vale? Por algún motivo, por una pluma, por un cruce de las alas, que cruzan alas, Mira, ya se están picando. Es que en cuanto enciendo la luz, se pican, para que os deis cuenta. Ese mosaico es el primero que tuve, que se rompió un ala, por eso está ahí, porque ya sé que no va a valer. Luego por aquí, pues esos pajaritos muy bonitos. Hay alguno que todavía metido los últimos, y bueno, todavía no sé si se va a descartar o no para concursos, porque de momento tiene buena pinta, hay que esperar. Mucho marfil tengo este año, marfil a la blanca tengo para exportar, ¿vale? Y aquí también tengo algunos otros, por ejemplo aquel del fondo, ese del fondo a marfil nevado a la blanca, tiene buena pinta. Falta por mudar la cabeza. ¿Por qué le tengo ahí? Pues por alguna plumilla fugameránica, pues puede ser. Puede ser. Si no, no estaría ahí. Bueno, pues eso. Mirad. Este es el problema. ¿Veis? Este es el problema. Una pluma como esta, blanca, que te la tiran. Esto es el problema. Esto ya le sale roja y ya este pájaro no vale. Por eso muchas veces yo me he pensado pasarme a criar rojos. Simplemente rojos. ¿Por qué? Porque los rojos van todos rojos ya desde el nido. Entonces al no tener la parte blanca, aunque pierda alguna pluma, no es tan crítico. Que sí, que es verdad que las plumas nuevas son un poquito más largas que las otras y se puede notar. Pero no es tan crítico. Aquí sí, aquí es que no le llevas a concurso directamente. No es que te puntúe más o menos, es que ya no le llevas porque sabes que no merece la pena darle un disgusto al pájaro para nada, porque no vas a hacer nada con él, ¿vale? Jode que se ponga borroso esto. Bueno, pues tampoco quiero hacer un vídeo muy largo. Lo he hecho el lunes en lugar del fin de semana, porque no tuve tiempo el fin de semana. Pero bueno, ahí lo tenéis. A ver si ahora me da tiempo a subirlo. Venga, un saludo. Chao.